Bien, buenos días a todos mis hermanos. Nuevamente, qué bendición, qué privilegio tenemos aún de reunirnos en libertad a estudiar la palabra de Dios. Es algo que pues no en todo el país está sucediendo, la persecución en otras partes del mundo está prohibido. Tenemos esa bendición de poder reunirnos, alabarle, aprender de su palabra. Y pues vamos a continuar. Estamos viendo esta serie que se llama Conociendo la Voluntad de Dios. Estamos viendo que su voluntad es que seamos llenos del Espíritu, ya lo explicamos en las primeras enseñanzas y hemos visto cómo es la vida de una esposa llena del Espíritu, cómo es la vida de un esposo lleno del Espíritu. Y hace 8 días comenzamos a ver cómo debe vivir uno que es hijo de familia, casado o no, cómo debe vivir uno como hijo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a un cristiano lleno del Espíritu. Y comenzamos a hablar de los hijos, primero de los hijos que viven en casa, de los hijos que están bajo la sujeción de sus padres, que dependen de sus padres, que están bajo su autoridad. Efesios 6:1 dice con claridad qué es lo que deben de hacer los hijos, y dice la palabra de Dios a manera de resumen. Si quieres ponerme Efesios 6:1. Efesios 6:1. Dice la palabra de Dios: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Decíamos que la palabra obedecer es una palabra griega que significa estar subordinado, escuchar desde abajo. Significa responder a lo que se nos manda. Significa también estar bajo autoridad, prestar atención para hacer tal como se nos indica. Eso dice la palabra de Dios que los hijos deben hacer con sus padres, obedecerlos. ¿Qué hijos? La palabra griega teknon habla de los hijos mientras están bajo la tutela de sus padres, bajo la dependencia de sus padres, tengan 2 años, 8 años, 20 años, les decía yo, así tengan su credencial para votar, mientras dependen de sus padres, están bajo la autoridad de sus padres. Eso dice la palabra de Dios, eso enseña la palabra de Dios. Mientras un hijo vive en casa bajo la autoridad de sus padres, está obligado pues a obedecerles. ¿En qué? Colosenses 3:20 dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Y claro que en Efesios 6:1 vimos que esa obediencia es en el Señor, y ya explicábamos hace 8 días que la única situación en la que un hijo no debe obedecer a sus padres es cuando un papá o una mamá pues le pide algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahí como hijos sabemos que mi mayor autoridad, de hecho de todo cristiano, ¿quién es? Dios, su palabra. Si alguien que es quien sea el mismísimo presidente de México me pidiera hacer algo en contra de la palabra de Dios, mi deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo demás, a los hijos les toca obedecer a sus padres, así como obedecen al Señor, tienen que obedecer a sus padres, y los padres debemos cuidar que lo que les mandamos y enseñamos e instruimos nunca viole la palabra de Dios. Ahora, los que somos papás, recordemos, Dios nos dio la autoridad sobre nuestros hijos. Oremos para ejercer esa autoridad, sí con amor, pero con firmeza también, con sabiduría, y no tengamos temor de ejercer la autoridad. Muchas veces como padres decimos: es que ya mi hijo es adolescente, ya es joven, entonces para evitarme un disgusto, mejor no le digo nada. Para evitarme un conflicto con mi hijo, como ya está grande, y quizás sí te evites un disgusto con él, pero vas a tener un disgusto con Dios, porque Dios es el que te manda
como padre que ejerzamos esa autoridad. Y a los hijos, pues, Efesios 6:1, obedecer en el Señor a vuestros padres. Los hijos están obligados, mientras viven en casa, a sujetarse a sus padres. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y hasta pusimos algunos ejemplos hace 8 días. Entonces, yo sé que de pronto alguno como hijo dirá: ¿para qué dijo eso, pastor? No sabe, mi papá y mi mamá ahora sí como que, ¿para qué se los dijo? Pero no es que yo lo diga, es que lo dice la palabra de Dios. Una vez un hijo de familia me decía: es que me echó a andar a mis papás. Con eso de la autoridad me los echó a andar. Te toca sujetarte en amor, en obediencia. Porque dice la palabra de Dios que debemos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Justo de acuerdo a quién? A lo que las leyes dicen, a lo que la sociedad opina, a lo que el hijo aprendió en una clase de ética en la escuela, o justo de acuerdo a qué? A lo que Dios enseña en su palabra. Eso es lo justo, que el hijo obedezca a sus padres, a su padre y a su madre. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días. Y la segunda razón, además de que deben obedecer en el Señor porque es justo, dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos deben obedecer a sus padres porque Dios les pide que los honren. Ahorita explicamos la honra, porque la honra no nada más es para los hijos que deben obedecer a los padres, la honra que le debemos a los padres es para todos. Pero debe mover mi obediencia a mis padres la honra que les debo. El hijo debe honrar a sus padres y por eso debe obedecer a sus padres. La honra se muestra también obedeciendo a nuestros padres cuando vivimos bajo su autoridad. Entonces, detrás de la obediencia a tu papá, a tu mamá, es que sabes que Dios te manda: honra a tu padre y a tu madre. O sea, es justo que los obedezcamos, pero es parte de la honra que les deben de tener. Ahora, insisto, la honra a los padres la debemos tener todos. Ahí sí la honra aplica para hijos que viven en casa, casados, los que ya hicieron su hogar, aunque ya dejaron su hogar paterno, como lo hemos estudiado en Génesis 2:24, la honra a los padres es siempre. Yo les recomiendo que escuchen, por ahí hablamos muy ampliamente en la serie de los 10 mandamientos, del mandamiento número ¿qué? ¿Qué mandamiento es el que habla de lo que cita Pablo en Efesios 6:2? El mandamiento 5, ¿qué pasaje? Éxodo 20:12. ¿Se acuerdan que por varias semanas vimos de la honra a los padres? Vimos incluso que ese mandato de Éxodo 20:12 habla del respeto no solo a los padres, sino a la autoridad. Yo quiero centrarme hoy, no tocar tanto de lo que vimos en esa ocasión, sino algunos puntos importantes que aquí podemos ver en la palabra de Dios, porque la palabra honra es muy interesante en el griego. ¿Qué significa Efesios 6:2? Que debo honrar a mi padre y a mi madre. La palabra honrar viene del griego timao y significa valorar, significa estimar y significa reverenciar, pero con un sentido de respeto. Hay un sentido que tiene la reverencia, que es de adoración. ¿Esa para quién es? Para Dios. Dice Mateo 4:10, Jesucristo le contesta a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, la adoración es solo ¿para quién? Para Dios. Muchas veces papás o hijos expresan, quizás no con este sentido o no lo sé, pero dicen: es que yo adoro a mi hijo. Cuidado, los amamos, los queremos, los debemos enseñar,
pero adoramos solo ¿a quién? A Dios. La adoración es solo a Dios. Entonces, cuando dice Efesios 6:2 que la honra en el original griego significa reverencia, habla en el sentido de total respeto a mis padres. Entonces, honra significa, para repasar, respetar, valorar y tener en gran estima a mis padres siempre. Y no dice el mandamiento si son cristianos o no, si mi padre es a todo dar o no, si mi padre X o Y. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, siempre les debemos respetar, siempre les debemos valorar, siempre les debemos de tener en gran estima, vivamos o no en casa. O sea, el hijo que todavía vive en casa le obedece porque lo honra, pero el hijo o la hija que vive fuera de casa le honra porque esto manda la palabra de Dios. Cuando estudiamos este tema allá en esa serie de los 10 mandamientos, vimos claramente que los primeros 4 mandamientos, ¿con quién tienen que ver? Con Dios, con nuestra relación con Dios. Pero el primer mandamiento que trata en la relación de nosotros los seres humanos, ¿con qué empieza? Éxodo 20:12. Después de los 4 mandamientos importantísimos de nuestra relación con Dios, el primer mandamiento en la relación con el prójimo es Éxodo 20:12, que finalmente es lo que cita Efesios 6:2, y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento habla de la honra de los hijos a los padres. No es casualidad. Dios nos puso a los padres por una autoridad cuando vivimos bajo su dependencia, pero a los que les debemos honra, respeto, valorarlos y estimarlos o tenerlos en gran estima. Si un hijo honra a sus padres, es porque les respeta, les estima y les valora. Y si un hijo honra a sus padres, los respeta, los valora, los estima, será un hijo, un ciudadano que respete a los demás. Si un hijo no respeta a sus padres, va a tener muchos problemas con la autoridad. Vean cuando detienen a chicos de la calle que andan en las bandas y todo, generalmente esos chicos tienen problemas de autoridad con sus padres, se salieron porque no querían estar bajo autoridad y no respetan a nadie. Entonces, un hijo que es enseñado, instruido en la honra a los padres será un hijo que respete a sus autoridades, que respete a la autoridad en la escuela, que respete a la autoridad al policía, que respete a la autoridad en su oficina. Si trabaja en una oficina y tiene un gerente, respetará la autoridad del gerente, respeta la autoridad en la iglesia. O sea, una persona que fue enseñada en su casa a honrar a sus padres, respetará a los demás. De la misma manera, si no respeta a sus padres, imagínense nada más allá afuera. Entonces, Éxodo 20:12 y Efesios 6:2 es un serio mandamiento. Nunca lo tomemos a la ligera. Cuando un hijo no obedece, cuando un hijo no honra a sus padres, es algo gravísimo a la luz de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta serie? Que ordenaba la ley civil ya no aplica para nosotros, pero esa ley civil ordenaba lo siguiente. Fíjense lo que dice Éxodo 21:15, para que vean la seriedad de lo que es honrar a los padres y lo grave que es no hacerlo. Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿cuál era la consecuencia? Morirá, entiéndase, pena de muerte. Ya no aplica, no estamos bajo esa ley civil, pero eso no le resta que el mandamiento es importantísimo y es grave no honrar a los padres. ¿Qué significa herir? Déjenme explicarles. En el hebreo naká significa atacar,
golpear, derribar, saquear, herir, lastimar, principalmente en un sentido físico. Aguas con que un hijo toque a sus padres para lastimarlos. Ese hijo no está honrando a sus padres y en aquellos tiempos merecía la pena de muerte. Pero luego dice el versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. ¿Qué debía pasar con el que maldecía a su papá o a su mamá? Debería morir. Y aquí la palabra maldecir, kalal, significa ofender con palabras. Yo no sé si están comprendiendo. Si un hijo ofende, insulta, lastima con palabras a su papá, está violando el quinto mandamiento, está violando la palabra de Dios y en aquellos tiempos merecía la pena de muerte. Hoy no es así, pero eso no quita la gravedad de que un hijo insulte a su papá. Quiero que vean, es la palabra de Dios. Lo que está diciendo Éxodo 21, 15 y 17 es que los maltratos físicos o verbales a los padres son gravísimos. En aquel tiempo merecían la pena de muerte. Así de grave es faltar a la honra a los padres de parte de los hijos. Y cuando había un hijo rebelde que no entendía y que se le disciplinaba y no entendía, también le tocaba la pena de muerte. Dios nos está dejando en claro que es importantísimo los que somos hijos, como hijos que tienen que obedecer, como hijos que tenemos que honrar a los padres, que es importantísimo. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 26. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, o sea, es un hijo que, mira hijo, y tienes que obedecer, le disciplinas, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, ya un hijo que anda en el pecado. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué fuerte. No está vigente esa ley, pero no le quita gravedad a la desobediencia y a la deshonra a los padres. El principio del mandamiento sigue vigente. El hijo debe honrar a su padre y a su madre. Debe respetarlos, debe valorarlos, debe estimarlos. Hoy tristemente muchas veces ya no vemos respeto de los padres, de los hijos a los padres. El papá da una instrucción y dice: ¿yo por qué? ¿Y tú qué te crees? No te obedezco. Hijo, lava el auto y yo te es tu carro. Y le gritan y el papá no hace nada, no ejerce su autoridad. Y cada vez hay más violencia de hijos contra padres. En Estados Unidos, según las estadísticas, escuchen, al año hay más de 8 millones de ataques violentos de hijos a padres en Estados Unidos. ¿Cómo estará en México? No lo sé, quizá muy similar. Pero cuando comienzan las investigaciones, porque son ataques desde una herida, desde un golpe hasta cosas más graves, y cuando se empiezan las indagatorias, en general el hijo atacó, violentó a su papá porque el papá quería ejercer su autoridad sobre él. Eso muestran las estadísticas en Estados Unidos. ¿Saben? Los hijos ya no quieren obedecer. ¿Y yo por qué? No te debo obedecer, papá, y tú no me puedes mandar eso, le dicen los hijos. ¿Saben qué ha pasado? Mateo 24:12.
la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Eso es lo que está sucediendo, pero aún está sucediendo en hogares cristianos, porque los papás no hemos sabido en oración con la palabra ejercer con amor, pero con firmeza la autoridad que Dios nos da. Y si un hijo ya mayor no quiere sujetarse, ya es mayor de edad, tiene su IFE y viola y no quiere obedecer en casa y no quiere respetar los principios bíblicos que rigen ese hogar, el papá debe amar más a Dios por sobre todas las cosas y estorbar a ese hijo. Decirle, hijo, si no vas a obedecer a Dios, si no vas a respetar este hogar que vive bajo la palabra de Dios, con toda la tristeza del mundo, ese hijo tendría que irse. Recuerden, Elí no estorbó a sus hijos, no impidió que pecaran y Dios trajo un duro juicio. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la honra a los padres es un serio mandamiento. Los hijos, dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero hoy muchos hijos de familia ya están pensando, nada más llegue a la mayoría de edad, nada más encuentre un trabajo y me voy de la casa, porque ya no aguantan vivir bajo la autoridad de sus padres y lo único que están abonando es que les va a ir mal. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y dice el versículo 3, si quieres ponerlo ahí, dice, para que te vaya bien, dice la palabra de Dios, versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú eres un hijo que ya te anda, yo ya no quiero estar en el hogar, yo quiero vivir mi vida y ya nada más estás esperando. Hay hijos o hijas que incluso se casan con el primero que pasa para salir del hogar. Lo único que están abonando es no para que les vaya bien, sino para que les vaya mal. No estoy hablando de un hijo que quizás en una casa el padre es un borracho, la madre una desobligada, lo maltratan. Ese es otro asunto. Estoy hablando de hijos que no toleran la autoridad de los padres. No es que yo no quiero que nadie me ordene. La palabra de Dios dice, obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Dios te dio esos padres primeramente como padres cristianos para que los llevemos a Cristo, pero para que ejerzamos autoridad sobre ellos. Entonces, mientras viven, dice la palabra de Dios, Efesios 6:1, mientras viven bajo la autoridad de sus padres, esos hijos deben obedecer a sus padres porque es justo. Pero dice el versículo 2 que siempre debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Y la honra significa, repito, respeto, valorarlos y tenerlos en gran estima mientras viven. Luego hay casos, a mí me ha tocado casos donde se muere el papá, la mamá de alguien y ahí van a llorar a la tumba. ¿Y por qué no te obedecí? ¿Y por qué te moriste? ¿Y si vivieras aquí? ¿Y si te hubiera apoyado? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? La honra es en vida. La honra es mientras viven. Honra a tu padre y a tu madre, respétalo, valóralo, tenlo en gran estima. Y no dice que si el papá fue un buen padre o un mal padre, es un mandato. Yo les cuento así muy rápidamente, mi papá fue un esposo que faltó a lo más grave que le puede faltar un esposo a su esposa, en este caso a mi mamá, faltó a la familia, nos faltó como hijos, pero yo le doy gracias a Dios que nos dio la gracia de los últimos años de su vida, verlo, visitarlo donde vivía, compartirle la palabra de Dios. Yo no tenía nada contra él, lo amé, lo respeté y lo honré. No estoy de acuerdo con todo lo que hizo, pero yo le mostré respeto por la gracia de Dios. Debemos hacerlo porque es el mandato. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En pocas palabras, si el hijo obedece, si el hijo honra a su padre y a su madre, le va a ir bien. Así de sencillo.
Y viceversa, podemos decir, sin alterar este texto bíblico, si los hijos no obedecen a los padres, si los hijos no honran a su padre y a su madre, les irá mal. Si no los respetan, si no los tienen en gran estima, si no los valoran. Pero hoy muchos hijos, insisto, andan, pero que les surge salirse de casa y vivir la vida loca, cuando la Biblia dice: obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, les voy a decir algo bien interesante que no tocamos en aquella serie. Esta palabra timao de Efesios 6:2, que significa valorar, que significa tener respeto, que significa respetarlos, tenerlos en estima, habla que la honra, escuchen, la honra a mi padre y a mi madre implica que cuando sea necesario, parte de la honra es cuidarlos, atenderlos y proveerles para su necesidad. Lo vuelvo a repetir. Parte de la honra implica que si es necesario, ¿verdad? El padre, por su edad, por su incapacidad física, por la razón que sea, está en necesidad, los hijos estamos obligados, de acuerdo a esta honra que les debemos, a su cuidado y a su provisión. Lo voy a explicar y lo vamos a ver muy claramente en un texto, pero es parte de la honra que les debemos de tener los hijos a los padres. Nuestros padres, ¿cuántos años batallaron con nosotros, los que ya somos mayores y salimos de casa? Quizás 20, 25 años y cambiando pañales y etcétera, etcétera, y pagando la escuela y el médico, y a veces sin dinero y a veces sí había el dinero, pero ahí estaban los papás cuidando y protegiéndonos y guardándonos. Justo es bíblicamente que si ellos llegan a tener necesidad, ¿para qué están los hijos? Para honrarlos, cuidarlos, respetarlos. De hecho, un padre, una madre que tiene muchos hijos, debería ser un padre, una madre que jamás viviera necesidad. Fíjense lo que dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios nos dio maravillosa. Cosa de estima el fruto del vientre. Lo dice el 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una saeta es un arma, una flecha, ¿verdad? En tiempos de guerra había que estar bien armado para enfrentar la guerra. Dice que los hijos son como saetas, pero vean el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Que habla que si yo como padre me llené de hijos, cuando yo esté en una dificultad, mis hijos están para defenderme, para cuidarme. Así como cuando hay una guerra, entre más armamento y más elementos tiene ese ejército, más posibilidades de victoria. Así en la vida de un padre o una madre que tuvo muchos hijos, más elementos tiene para que cuiden de él en su necesidad. Por eso se decía que entre más hijos tenía una familia, pues menos iban a padecer esos padres en su vejez. Pero hoy, mis hermanos, de verdad que lo vemos cuando vamos con los hermanos al asilo, la cantidad de historias, abandonaron allá a los padres, ahí pagan una mensualidad, pero hemos escuchado historias, ni los van a visitar, ahí los dejaron como si fueran un estorbo. Esos hijos no honran a los padres. La honra es proveer su cuidado y su sustento cuando nuestros padres lo necesiten. ¿Saben quién lo dijo así y puso un ejemplo bien tremendo de esto que es honrar a los padres materialmente cuando lo necesiten, y cómo había unos fariseos que no lo hacían? Jesucristo puso ese ejemplo. Miren, vamos a Mateo 15:2. Ahí estaban los fariseos que nada más andaban viendo a ver qué error tenían los
los discípulos o Jesús y se quejaron de que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Pero en realidad se refiere a todo un acto ceremonial, el lavatorio de manos. Entonces dice, mira, no se lavan las manos y se fijaban en minucias cuando ellos no honraban a sus padres, cuando ellos enseñaban a no honrar a sus padres, proveyéndoles materialmente. Fíjense lo que dice el texto. ¿Por qué tus discípulos, fijándose en minucias ceremoniales, por qué tus discípulos quebrantan la ley de los ancianos? ¿Por qué no? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quiero regresar al versículo anterior. Vean, esto es interesantísimo. Primero, ellos le dicen que ¿por qué quebrantan qué? Los discípulos, ¿qué estaban quebrantando? Una tradición ¿de quién? De los ancianos. Los ancianos decían, y el lavatorio tienes que hacer esto, y era un ritual, y estaban enojados porque los discípulos no cumplían el ritual. Pero Jesucristo se las voltea y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué mandamiento creen que quebrantaban y enseñaban a quebrantar? Versículo siguiente, 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Jesucristo les dice que ellos quebrantaban este mandamiento. ¿Qué les está citando? Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17, que ya acabamos de leer, que el que maldijera a padre o madre tenía que morir. Entonces Jesucristo les dice, ustedes se quejan de que no se lavaron las manos y ustedes enseñan a no honrar a los padres. Ustedes están desobedeciendo ese mandamiento. ¿Cómo lo hacían estos hipócritas? Porque así les dice Cristo en Mateo 15:7. ¿Cómo quebrantaban el mandamiento? Versículo 5. Porque decís, fíjense, este es interesantísimo. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Miren, se los explico así. Él sabía el corazón de estos personajes, de estos fariseos. Sucede que ellos sabían que la honra a los padres implicaba ¿qué? Su ayuda material, la ayuda económica, si ellos lo necesitaban. Pero fíjense qué había pasado, qué estaba pasando, que si un hijo de repente, un hijo de familia, quizás se enojó con el papá, con la mamá, quizás se salió del hogar o por la razón que sea, no quería ayudar materialmente a sus padres, ¿saben qué hacían? Iban con los líderes religiosos. No, yo no quiero ayudarle a mis papás porque no, mi papá me cae mal y no sé qué y está en necesidad. Y ellos les aconsejaban ofrendar eso que le iban a ayudar a sus padres, ofrendar, no estoy hablando del diezmo, ofrendárselo a Dios. O sea, decían, Señor, te ofrezco esta ofrenda. Y entonces llegaban con sus papás, papás, yo quería ayudarte, pero ¿qué crees? Le ofrecí a Dios mi dinero. Así que, sorry papá, como le ofrecí una ofrenda a Dios, pues ya no puedo ayudarte. Eso es lo que está tratando este versículo. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahí dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. ¿Ya vieron lo que hacían con su corazón perverso? O sea, iban con el fariseo y el fariseo bien vivillo, ¿verdad? Que solo les interesaba su lana. Decían, no, tú ofréceselo a Dios y ya, como dice la Biblia que cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla, pues es válido. Y entonces vas con tu papá que tiene necesidad y le dices, pues es que ya le di mi corbán a Dios. Así se usaba, darle el corbán, una ofrenda especial a Dios. Pero lo hacían, ¿para qué le daban esa ofrenda a Dios? Para no ayudar a sus padres. Vean qué tremendo lo que hacían
estos personajes. Lo hacían y lo enseñaban. Llegaba un hijo, ¿verdad? A decir, ay, es que mi papá, es que no sé qué, y sé que tengo que ayudarlo porque la honra es, pero no quiero hacerlo. Pues dale una ofrenda a Dios y te zafas del problema. Eso estaba sucediendo. Miren cómo lo dice Marcos, capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y estamos viendo que la honra implica su sustento económico si hay la necesidad. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, decían, papá, pues quería ayudarte, pero ya hice un pacto en la iglesia. Voy a pactar en la iglesia. Fíjense, vamos a traducirlos a momentos actuales. Sí, papá, te va a ayudar, pero pues en la iglesia dijo el predicador que pactemos con Dios y pues ya no tengo lana porque ya hice un pacto con Dios. De esa manera se zafaban de su responsabilidad de honrar a sus padres, pero Jesucristo condena esa enseñanza. La honra a los padres debe ser siempre. El hijo que verdaderamente honra a sus padres y a su madre en tiempo de necesidad de ellos, de su vejez, de dificultad, el hijo debe estar ahí para ayudarle de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su posibilidad. Si no, no está honrando a padre y a madre. Entonces vean que la honra sí es respeto, sí es valorarlos, sí es estimarlos, pero la honra implica, si fuera el caso necesario, cuidarlos, protegerlos y aún ayudarlos económicamente. No poner jamás de pretexto a Dios para no honrar a nuestros padres. Porque ese es el punto que está tratando nuestro Señor Jesús. Ponían de pretexto ¿a quién? A Dios para no ayudar a sus padres. Qué tremendo que alguien ponga de pretexto a Dios para no honrar a sus padres. Pues como ya le di a Dios, como hice un pacto y mandé al canal, pues papito, pues que te ayude el gobierno ahí, está ayudando a los de 60 y más, cuando es la responsabilidad de los hijos. Es grave, mis hermanos, porque ahí hay un principio que se desprende. Es grave poner de pretexto a Dios para no honrar a mi padre y a mi madre. Es grave poner de pretexto mi ministerio para no darle la honra a mi padre y a mi madre, para no ayudarles. Muchos cristianos ponen de pretexto a Dios, es que estoy muy ocupado en el ministerio, pastores o quien tiene otro ministerio, que no tienen tiempo para honrar a sus padres, una visitadita cada tanto, ver si tiene alguna necesidad, pero están tan metidos, dicen ellos, en el ministerio que no tienen tiempo para honrar a sus padres. Es parte de lo que Cristo está tratando y no debiera nunca un cristiano poner de pretexto su ministerio para no cumplir su responsabilidad de honrar a sus padres. El ministerio que Dios nos haya dado nunca debe impedir que nosotros no honremos a nuestros padres o no cumplamos nuestras prioridades. Por ejemplo, yo como pastor, mi prioridad es mi relación con Dios. Por sobre todas las cosas, mi comunión con Dios, cada día tener una comunión con Dios, venir a su palabra, esa es mi prioridad. Después de Dios está mi esposa, para los esposos las esposas, para las esposas los esposos, para los hijos los padres. Pero después de esta familia está la familia extendida, están nuestros padres y la honra se las debemos siempre y nunca decir es que el ministerio, imaginen que llegue un hijo y que tú le enseñes, mira hijo mío, debes de honrar a tu papá y a tu mamá, ya viste, mira la Biblia dice, y que un día tu hijo te diga, ¿y tú por qué no vas a visitar a mi papá, a tu abuelo? A mi abuelo, ¿tú por qué no vas a ver a mi abuelita que está enferma? Es que el ministerio, hijo, es que estoy ocupadísimo, es que soy pastor. Sí, pero antes de pastor somos esposos, padres,
tenemos familia y podemos cumplir todo a su debido tiempo. Como dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, todo tiene su tiempo. Sí debemos congregarnos, sí debemos servir a Dios, sí debemos predicar el evangelio, pero nunca poner de pretexto eso para no honrar a nuestros padres. Para mí como pastor, lo hemos estudiado ahí con 1 Timoteo 3:1, para mí como pastor o cualquier ministerio, mi principal ministerio es mi familia. Antes que la iglesia está mi familia. Y puedo cumplir todo, pero si un día enfermaron mi familiar, y tengo que donar sangre o qué sé yo, si no vengo no pasa nada. Van a decir, ese pastor no cumple su responsabilidad. Tenemos prioridades. Si un padre, una madre está enfermo y necesita mi cuidado un día, ¿verdad? Si somos varios hermanos nos turnamos, pero la honra, el cuidado, la protección, la provisión, nunca la debemos descuidar. Entonces, podemos hacer todo lo que nos manda Dios en su debido orden de prioridad. Un día una mamá no cristiana me contó de su hijo, porque sucede que ella supo que yo era pastor y me contó, a ver, pastor, usted dígame si está bien esto de mi hijo. Mi hijo dice que se convirtió en cristiano. Ella no era cristiana, pero dice, desde que se convirtió en cristiano, dice, pastor, a ver, usted qué pastor así les hace en su iglesia, porque su hijo iba a una de esas iglesias que los quieren el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y si tuviera 8 días, los quisieran los 8 días. Y entonces dice, fíjese, desde que se convirtió, el lunes sale de la escuela y se va al ensayo de alabanza. El martes sale de la escuela y dice que tiene reunión de jóvenes. El miércoles sale de la escuela y dice que van a ir a visitar a un asilo. El jueves sale de la escuela y dice que tienen reunión de oración. El viernes sale de la escuela y dice que tiene reunión con los jóvenes casados. El sábado ya no viene porque dice que tienen el evento con los jóvenes. Y el domingo se va a la iglesia, ya no lo veo aquí y le pregunto, hijo, ¿por qué ya no estás? Es que tengo que servir a Dios. Cuando ese hijo, su principal ministerio es la obediencia a su padre y a su madre y la honra. Ese hijo tiene todo de cabeza. Y el pastor, si hubiera un pastor ahí que conoce la palabra de Dios, le hubiera dicho a ese hijo, a ver, escógete 1 o 2 actividades, pero date tiempo con tu familia, porque debes de honrarla. Me estoy explicando cómo muchas veces ese hijo decía, es que quiero servir a Dios. Bueno, tienes una mamá no cristiana, tienes una gran responsabilidad de con tu testimonio y con la palabra alcanzarla para el Señor. Nunca pues, a este punto es el que quería llegar, debe un ministerio ser un pretexto para no honrar a mi padre y a mi madre. Nunca, es que estás tan ocupado en todas las cosas que no tienes tiempo para hacer lo que bíblicamente tenemos que hacer. Podemos hacer todo a su debido orden. Amén. Entonces, el punto pues que queda claro con el pasaje de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 15 es que estos fariseos le enseñaban a quienes se acercaban a ellos, mira, si no quieres ayudar a tus padres, ofrenda a Dios y con eso te zafas, porque el Dios es mayor. Y entonces esos hijos llegaban y decían, papá te iba a ayudar, pero pues ya pacté, ahí hice un pacto por tu salud. Cuando el papá lo que quisiera es un tiempo, muchas veces no es dinero lo que necesitan, muchas veces un tiempo, escucharles, una llamadita. Son nuestros padres, aunque estemos casados, tenemos ocupaciones, tenemos prioridades, la esposa, los hijos, pero nunca debemos dejar de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y cuando sea necesario proveerles, de acuerdo a nuestra capacidad, la ayuda económica que necesitan. Amén. Ahora, para concluir por hoy, ¿de quién es la obligación de enseñar estas verdades a los hijos? De los papás. Dice Proverbios 1:8, la palabra de Dios dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Este pasaje dice muchas cosas. Entre ellas, ¿quién debe dar instrucciones a los hijos? ¿Quién debe darle dirección a los hijos? Los padres. Los padres deben recibir la dirección, la instrucción, perdón, los hijos deben recibir la instrucción y la dirección de sus padres. Es nuestra responsabilidad de enseñarles. Yo les decía hace 8 días que la palabra instrucción implica, pues literalmente, ¿verdad? Tomas la Biblia, mira, hijo mío, lo que dice la Biblia, mira, hijo, debes de hacer esto, mira, debes de hacer esto otro, y eso lo debemos hacer. Pero esa palabra instrucción habla también que lo que le enseño debe estar respaldado ¿con qué? Con mi vida como ejemplo. O sea, yo le enseño con la palabra, pero mi vida debe ser un testimonio y un respaldo de lo que le enseño. Eso es instruir. Para clases de ética que se vayan a una clase de ética por ahí, no. Instruir es, mira hijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él ve que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo le digo, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero si mi hijo me dice, pero a ver, tu papá tiene meses que no le hablas a mi abuelito. Ese padre no está instruyendo, me estoy explicando, le está enseñando, le está diciendo, mira, debes honrar a padre y a madre. Pero si el hijo se voltea y le dice, tú tienes 2 meses, 3 meses, me tocó un caso de un padre de familia cristiano que tenía años de no hablarle a su padre. ¿Cómo puede ese papá instruir a sus hijos en que deben honrar a su padre y a su madre? Si no hay un respaldo con el testimonio, es una enseñanza nada más. Pero la instrucción es con la palabra y con el ejemplo. ¿Qué le dirá un hijo a su mamá que le dice, hijo mío, debes honrar a tu papá y a tu mamá? Y que el hijo o la hija se le voltee, ¿y tú por qué a mi abuelita ni le hablas? Está enferma y ni la vas a visitar. ¿Cómo vamos a respaldar lo que enseñamos si no tenemos un testimonio de lo que es honrar a papá y a mamá? ¿Se acuerdan del ejemplo de la cobija cortada en 2? Se los voy a leer. La verdad que es un buen ejemplo de cómo, si no enseñamos con el ejemplo, no estamos instruyendo a nuestros hijos. Dicen que un día el abuelito llegó a casa de esta familia. El abuelito le vamos a llamar Saúl. Entonces llegó don Saúl a ver a su hijo casado y el hijo casado le dijo, hola papá, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes a vernos. Y entonces el abuelito le dijo, ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además estoy cansado y viejo. Y el hijo le contestó, pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. El hijo se quedó pensando y le dijo, quedarte aquí, papá. Bueno, pero no estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa muy especial y luego los niños. Y entonces el abuelo, don Saúl, le dijo, mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano. No, papá, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste. ¿Qué, hijo? ¿Dormir en el patio? Está bien. Y el hijo de don Saúl le dijo, muy bien, papá. Entonces le llamó a su hijo pequeño, le dijo, hijo, dime papá, mira hijo, tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros, tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio, pues no quiere que nos incomodemos por su culpa. Luisito, el hijo, subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en 2. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué corta la cobija de tu abuelo? Sabes, papá, estaba pensando en qué, en guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa. Es una reflexión solamente, pero habla de la falta de honra. ¿Cómo podía ese papá enseñarle a honrar si vino su padre con una necesidad?
¿Cómo podemos enseñarles de honra a nuestros hijos si no honramos a nuestros propios padres? Es un mandamiento y equivale, lo acabamos de leer en Mateo 15, maldecir a nuestros padres el no honrarlos. Insisto, esto no es consecuencia. A lo mejor el padre es un borracho y quiere que lo ayudemos para sus alcoholes, su chupe. No, eso ayuda en su necesidad, ayuda en su incapacidad muchas veces por la vejez. Esa es la honra. Por eso Proverbios 1:8 dice que instruyamos a nuestros hijos, que el hijo debe recibir la instrucción, es decir, la enseñanza y el ejemplo de su padre y también de su madre. Por eso dice: hijo mío, no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, enseñamos con el ejemplo. Nosotros somos los responsables de que ellos aprendan a honrar a su padre y a su madre y en consecuencia respetarán a los demás. Un día Salomón reflexionaba algo. Fíjense, ¿de quién fue hijo Salomón? De David. Y fíjense lo que recordaba de su padre, que así nos recuerden nuestros hijos. Fíjense lo que recordaba y reflexionaba Salomón en Proverbios 4, versículo 1. Y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Y vean lo que recuerda en el versículo 3: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, versículo 4, me enseñaba y decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí vemos a Salomón recordando las enseñanzas de su padre. Que quizás un día ya no estemos en esta tierra, estemos con el Señor y que nuestros hijos digan: mi padre me enseñaba, mi madre me enseñó, mi mejor herencia es que me enseñó la palabra de Dios y lo vi vivirla como un ejemplo para mi vida. Eso es lo que recordaba Salomón en este pasaje. ¿Qué van a recordar nuestros hijos de nosotros? Miren, yo no sé si aquí nosotros como padres, alguno como padre tenga ya pensado o tenga hasta un testamento y diga: ya sé que le voy a dejar a mi hijo la casa o el coche o lo que sea. O quizás algunos pues no tenemos más que dejarles ahí algunas pocas cosas o nada. Pero la mejor herencia es la instrucción de la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios, pero respaldarla con nuestro testimonio. Meditemos cada uno de nosotros, hijos, casados o no, que vivamos en casa o no, hemos honrado a nuestros padres. Hemos proveído a nuestros padres cuando están en necesidad. Si no lo hemos hecho, acudamos a la gracia de Dios. Pidamos perdón, reflexionemos y hagamos lo que debemos de hacer. De acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo, no se trata que si un hijo está trabajando, deje el trabajo para ir a estar con el padre, pero ese cuidado, ese llamar, ese de pronto el papá está en necesidad de un día llegar: papá, pagué tu luz este bimestre. Y mira, qué bendición. Papá, mira, no tengo tanto, pero pagué el teléfono para que me puedas echar una llamadita. Es parte de la honra. Es parte de la honra. Y nosotros, los que somos hijos, honrémoslo pues. Y ustedes, los que son hijos que viven en casa, estén muy atentos a las enseñanzas que les dan sus padres. Dice Proverbios 7:1: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, vean cómo dice ahí, ¿cómo debemos guardar su ley? Como a la niña de sus ojos. ¿Saben a qué se refiere la niña de sus ojos? A la pupila. ¿Han visto cómo de repente, no sé, polvo, un mosquito te anda rondando, se te quiere meter y los párpados reaccionan, pero dicen que es una velocidad impresionante? Se cierran, ¿para qué?
para proteger a la pupila. Bueno, así como trabaja nuestro cuerpo para proteger a la niña de nuestros ojos, así debemos proteger y guardar la palabra de Dios. Obedecerla, cuidarla. No quiero fallarte. Y si hemos recibido la enseñanza en esta iglesia o de tus padres, o tú la has leído en la palabra de Dios, guárdala, valórala. Y esa enseñanza dice, pues, termino por hoy, Efesios 6, 1 y 2, hijos, obedecer en el Señor, dice la palabra de Dios, a sus padres, porque es justo, dice la palabra de Dios. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El principal beneficiado por obedecer, por honrar a tu padre y a tu madre, eres tú mismo. Dios, dice la palabra de Dios, te irá bien. Dice la palabra de Dios, serás de larga vida sobre la tierra. Ciertamente el hijo necio, el que no obedece, el que no se sujeta, va a traer tristezas. Dice Proverbios 17, 21, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Pero finalmente las consecuencias las vas a vivir tú. ¿Saben quién fue el mayor ejemplo de sujeción y obediencia? Jesucristo. Dice la Biblia en Lucas 2:51, y descendió con ellos, está Jesús con María y José, y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué dice? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas en su cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Como dice 1 Pedro 2:21, sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús. Él como hombre se sujetaba. Nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y su mandato es, pues, a los hijos que viven en casa, obedezcan a sus padres. Y para el resto y todos los que somos hijos y tenemos a nuestros padres vivos, nos toca honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Finalmente dice el versículo 4 de Efesios 6, y vosotros padres, o sea que nos toca ¿a quién? A los papás. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso lo vemos en 8 días. Si los hijos dicen, y ya nos había tocado bastante, ahora nos toca a los papás. Oremos, vamos a ver en 8 días cómo debemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a despedirnos orando a Dios. Si quieren cerrar sus ojos y cada uno meditemos delante de Dios. Los hijos que vivimos en casa o que viven en casa, ¿has sido obediente a tus padres? Y para todos los que somos hijos, ¿hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Los hemos respetado? ¿Los hemos estimado? ¿Los hemos valorado? ¿Hemos cuidado de ellos cuando están en necesidad? ¿Les hemos provisto de acuerdo a nuestras posibilidades cuando en una necesidad? Esa es parte de la honra que enseña la palabra de Dios. Esa es parte del respeto y de la estima que les debemos a los padres. Quizá tu padre no fue el mejor, no fue el más justo, no fue muy correcto, pero la palabra de Dios dice que los respetemos, que los estimemos, que los valoremos. Y aun si tu padre, tu madre no es cristiano y tú sí, con tu testimonio puedes ser un instrumento para traerlos a los pies de Cristo. Oremos a Dios, pónganse de pie y cada uno delante de Dios. Meditemos en nuestra vida si en un momento dado hemos puesto de pretexto a Dios o el ministerio para no honrar a nuestros padres. No quiere decir dejar el ministerio, no quiere decir dejar de servirle a Dios. Si hay algo que el Hijo de Dios quiere predicar, quiere llevar el evangelio, queremos extender el mensaje del evangelio donde quiera que vayamos. Pero no debemos descuidar que nuestros padres, que Dios lo manda, que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Porque además de darnos un mandamiento, nos das una promesa, que seremos de larga vida sobre la tierra, que nos irá bien, pero que cada uno de nosotros, Señor,
pues confrontados por tu palabra, reflexionemos en nuestro corazón si hemos sido hijos que honran a su papá y a su mamá. Y delante de ti venimos, tú conoces nuestro corazón, tu palabra dice que tú escudriñas nuestro corazón y que si hay algo que hemos hecho mal, no honrando a nuestros padres, pues delante de ti pedirte perdón y enderezar el camino, Señor. Los que hoy todavía tienen su papá y su mamá vivos, que no descuidemos esa honra, ese cuidado, esa provisión que tu palabra de Dios nos enseña. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder caminar en ese mandato que tú nos dejas. Gracias por tu palabra y gracias en esta mañana por habernos enseñado de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.